Hola, ¿qué tal? Te habla la ingeniera Estefania Abreu y hoy haremos un ejercicio resuelto titulado Contenido de humedad en una muestra. El enunciado dice lo siguiente: determine el peso de agua y el contenido de humedad en una muestra al tener los siguientes datos. El peso de un recipiente, que es de 26.1 gramos. El peso del recipiente más un suelo húmedo es igual a 116.9 gramos. El peso del recipiente más el suelo seco es igual a 109 gramos. Para ello utilizaremos las siguientes fórmulas. El peso del agua en la muestra va a ser igual al peso del recipiente más el suelo húmedo menos el peso del recipiente más el suelo seco. Y la humedad será igual al peso del agua en la muestra, que determinamos con la primera fórmula, entre el peso seco de la muestra por 100. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Por lo general, el contenido de humedad de una muestra se determina por la pérdida de peso que éste tiene durante el secado. Para ello, tendríamos que utilizar el recipiente con el suelo húmedo, introducirlo en un horno, esperar a que éste seque completamente bajo el efecto de la temperatura, del calor, y luego registrar la pérdida de ese peso cuando estaba húmedo y cuando ese suelo estaba seco. Esa diferencia nos dará la evaporación, o sea, el peso que se perdió cuando se evaporó esa humedad en la muestra. Muy bien, encontremos el peso seco en la muestra, que va a ser un dato bien fácil de encontrar debido a que solamente va a ser el peso del recipiente más el suelo seco, menos el peso del recipiente simplemente. Al restar eso, tendremos el peso del suelo seco. Entonces tendremos que el peso del recipiente más el suelo seco son 109 gramos, menos el peso del recipiente, que son 26 gramos. Esa diferencia nos dará un total de 82.9 gramos. Bien, entonces el peso de agua en la muestra, como dijimos acá, va a ser el peso del recipiente más el suelo húmedo, que es 116.9, lo colocamos acá, menos el peso del recipiente más el suelo seco, que es 109 gramos. Es decir, este será el peso que teníamos antes de introducir esa muestra húmeda al horno, menos el suelo seco, que será el peso que vamos a obtener luego de que se evaporó esa humedad, esa agua del suelo húmedo. Muy bien, eso va a ser el peso del agua total que había en esa muestra. La diferencia de esto nos da 7.9 gramos. Ese es el peso de agua que había en ese suelo húmedo. Muy bien, entonces para encontrar la humedad dijimos que vamos a necesitar el peso del agua en la muestra, que dijimos que era 7.9 gramos, entre el peso seco de la muestra, que fue 82.9 gramos. Ese resultado, para llevarlo a porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Al realizar esta operación vamos a tener que nuestro contenido de humedad expresado en porcentaje va a ser igual a 9.53%. En resumen, lo que hicimos fue primeramente encontrar el peso seco de la muestra, que fue el peso del recipiente más suelo seco, menos el peso del recipiente. Ese resultado nos dio 82.9 gramos, que ese es un dato que vamos a necesitar para calcular la humedad. Luego calculamos el peso del agua en la muestra, que como dice nuestra fórmula por acá, es el peso del recipiente más el suelo húmedo, menos el peso del recipiente más el suelo seco. Eso nos dará el peso de agua que había en esa muestra. Tuvimos como resultados 7.9 gramos. Y por último encontramos la humedad, que fue el peso del agua en la muestra, que fue 7.9 gramos, entre el peso seco de la muestra, que fue 82.9. Por 100, para llevarlo a porcentaje, obtuvimos un resultado de humedad, o sea, porcentaje de humedad, de 9.53. Eso sería todo por el ejercicio resuelto. Si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te responderé. No olvides compartir este video. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemáticas, entre otros. Hasta la próxima. Bendiciones.